Muy buenos días. Hoy Bueno, estoy aquí con el doctor Jesús Flores, Jesús Armando Flores, que ha aceptado ayudarnos, dándonos información y consejo sobre todo el manejo de la pandemia y de los cuidados y la información que debemos nosotros tener en cuenta respecto del COVID-19. El doctor Jesús Armando Flores es especialista en urgenciología, ha sido el director del Hospital General de Durango, así como jefe de turno en el IMSS y en el mismo hospital, y además es licenciado en homeopatía, lo cual le da toda otra perspectiva en cuanto a la medicina. Doctor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. al contrario, Pastor, gracias a ustedes por la invitación y por invitarme a compartir este tema con ustedes. Muchas gracias. Tengo una serie de preguntas que quiero hacerle y seguramente usted tiene algunos consejos adicionales respecto de la pandemia que ahorita nos aqueja. Y pues me gustaría primero que nada que usted, de su experiencia en el hospital y pues en todo el trato con esta situación, nos hablara acerca de la realidad del COVID en este momento. La realidad actualmente en algunas regiones del país, como la ciudad de Durango, es muy complicada. Llegamos ya al punto de saturación de las instituciones de salud, de los hospitales COVID. En Durango, bueno, no solamente tenemos 3 hospitales COVID, que son los hospitales públicos, tanto el hospital de la Secretaría de Salud, el Hospital General del IMSS y el Hospital General del ISSSTE, en donde las áreas para atención de pacientes COVID están ya no solamente saturadas, sino sobresaturadas. O sea, empezamos ya a colocar 2 pacientes por cubículo, lo cual pues eso no es el escenario ideal. Y pues tenemos ya lista de espera de pacientes esperando una cama en los hospitales, que la está asignando directamente el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Comenzamos ya estamos en la situación en donde ya no hay oxígeno disponible en las tiendas comerciales que se dedican a distribución de oxígeno medicinal. Y pues es un escenario, la verdad, muy complicado. Ya pacientes en casa que requieren oxígeno suplementario, que requieren una cama de hospital y no tenemos dónde atenderlos. Entonces, sin duda es una situación un escenario que nadie esperábamos vernos. Es una situación muy difícil, muy complicada, difícil también para nosotros los médicos, porque sabemos de la necesidad que los pacientes tienen de ser atendidos en una cama de hospital y pues hasta cierto punto también de impotencia ante esta situación tan difícil y tan complicada. Correcto. Se une a nosotros en este momento la doctora Betsabe Valencia y les quiero platicar un poquito acerca de ella antes de darle a ella la palabra. ¿Sí? Su nombre completo es Carla Betsabe Valencia García y ella es doctor en medicina interna con especialidad en medicina crítica. O sea, una profesión súper ad hoc para el momento que estamos nosotros viviendo. Y por lo mismo, ella desde hace varios meses es la coordinadora del área COVID en el Hospital Central Universitario de Chihuahua, un punto pues, de mucha confluencia de enfermos de COVID. Qué gusto que estés con nosotros. Hola, pastor, muchas gracias por la invitación. Te agradezco que te tomes el tiempo de tu muy agitada agenda y tus muchas responsabilidades para ayudarnos a nosotros a entender el fenómeno del COVID y para responder de la manera adecuada. Quiero añadir que Betsabe es una ferviente cristiana y que ella ha dado los pasos que ha dado y obviamente exponiendo su vida todos los días a posibles contagios por su confianza en el Señor y su vocación de servicio al prójimo. Entonces, pues nos sentimos muy contentos de contar con alguien como tú en medio de esta situación, Betsabe. Ahora, yo quiero empezar con algunas preguntas, Betsabe, que nos puedas tú ayudar. Yo creo que la primera es, ¿nos puedes explicar precisamente cómo es el COVID? ¿Por qué es diferente? ¿Cómo es que actúa el COVID en el cuerpo humano?
Muy bien, pues en general los virus son son pequeños microorganismos que por sí mismos no tienen la capacidad de vivir, requieren una célula huésped, ¿sí? Entonces el virus entra al cuerpo, llega a ciertas células, gracias a que tiene proteínas alrededor de él que le permiten entrar, y una vez que entra, utiliza la misma maquinaria genética de la persona para empezar a replicarse. La mayoría de los virus, de las enfermedades por virus que nosotros como médicos tratamos, no tienen como finalidad llegar a matar el virus. Normalmente tratamos de mejorar los síntomas, pero específicamente con ciertos virus buscamos tratamientos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el virus de la influenza. En este caso, en el tiempo que llevamos, pues no hemos logrado tener un tratamiento para el coronavirus, para el SARS-CoV-2, que es el nombre de juego para este, y entra a la célula, empieza a replicarse, luego viene una respuesta de cada una de las personas y tratan de disminuir la replicación de este virus, ¿sí? A veces se logra con bastante éxito, a veces no se logra, y todo esto que las mismas defensas de la persona se han despertado, estas defensas obviamente causan un daño mayor al que el virus ya hizo. O sea, las defensas propias de mi cuerpo, al tratar de frenar el virus, me hacen daño a mí. Así es. ¿Es esta la razón por la cual hay respuestas tan diferentes al virus en diferentes personas? Es correcto. Eso, y también tomar en cuenta qué tan fuerte obviamente sea el organismo. Hay personas que por su edad muy avanzada o sus diferentes enfermedades tienen un cuerpo que va a resistir menos a la enfermedad. Correcto. Doctor, hubo muchas personas durante los meses pasados que tomaron la pandemia a la ligera, que dijeron no pasa nada, que siguieron haciendo sus reuniones. Sin embargo, las circunstancias presentes ya no permiten que nadie viva con esa clase de ideas, ¿sí? ¿Qué tipo de precauciones necesitamos nosotros tomar en este tiempo? Empezamos nosotros como familias. ¿Qué precauciones debemos tomar? Creo que, bueno, las indicaciones de las autoridades de salud han sido muy claras respecto a quedarse en casa, es decir, conservar las medidas de aislamiento en la medida de lo posible. Sabemos que, bueno, el caso de los adultos, pues tenemos que tener actividades laborales, muchas de ellas no pueden ser incluso desde casa, pero ser muy responsables respecto a que si vamos como familia, tenemos que ir al supermercado a surtir despensa, bueno, hacerlo muy temprano en la mañana, hacerlo ya tarde por la noche, es decir, buscando las horas que no sean de tanta aglomeración de personas. Y como familias, igualmente, bueno, ser conscientes entre nosotros al interior de nuestra casa y nuestra familia, igualmente invitar a nuestra familia cercana, a nuestros familiares cercanos, a que hagan lo mismo, ¿no? En esa conciencia de saber de que muchas veces, afortunadamente, el 80% de las personas cursa con una enfermedad con síntomas leves, como una simple gripa, pero tenemos un grupo de riesgo de personas, de familiares incluso, creo que todos tenemos familiares diabéticos, hipertensos, con cierto grado de obesidad o sobrepeso, que son esas personas las que pueden sufrir complicaciones importantes por esa enfermedad. Entonces, en esa conciencia de saber que nosotros tenemos familiares vulnerables, pues ser muy prudentes respecto a las medidas de aislamiento, tratar de conservarlas en la medida de lo posible y lo comento nuevamente, cuando tengamos que salir por necesidad, bueno, hacerlo en horas en que no sean horas pico, y procurar hacerlo siempre con el uso del cubreboca. Ahora se reúne la familia. Vienen los hijos con los nietos a visitar a los abuelos. Llegó la tía de fuera de la ciudad. Los mexicanos batallamos para cerrar las puertas a este tipo de situaciones. Sin embargo, muchos contagios pueden suceder de esta manera. Bueno, la recomendación sería realmente no tener reuniones en espacios cerrados. O sea, sería determinante no hacerlo. Ahora,
yo entiendo esas circunstancias familiares y demás. Entonces, la recomendación sería es siempre utilizar cubrebocas. No me lo quito para nada, o sea, no me lo quito para comer, no me lo quito porque me voy a tomar una bebida, no me lo quito. Siempre utilizo el cubrebocas mientras estoy en un lugar cerrado. Y más ahorita con el clima que tenemos, que no vamos a poder tener una ventilación adecuada, pues es más probable que todo lo que nosotros hablemos, los aerosoles que se formaron por estar hablando, se queden suspendidos más tiempo y que sea muchísimo más fácil que otra persona, aunque no hayamos estado cercanos, pero de alguna manera yo pasé de un lugar a otro y ahí sigue, digamos, esas microgotas, por decirlo así, y es fácil que la otra persona se infecte. Entonces, sería necesario decir no, y si lo van a hacer, usen cubrebocas todo el tiempo. Sí, así es, pastor. Bueno, por ahí hay algunos memes que dice, si usted tiene síntomas, no sale a compartirlos, y si no los tiene, no salga a buscarlos. Entonces, es importante que nosotros seamos muy cuidadosos en ese tema. Es muy triste el darnos cuenta que tenemos las salas de COVID llenas de abuelitos, en donde al momento que yo le pregunto a los pacientes, oiga, usted salió a la calle, andaba en las pachangas, andaba de fiesta, salía al supermercado, etcétera, y los abuelitos dicen, no, yo nunca salí de mi casa, pero me llevaban a los nietos. Entonces, esta es una historia muy, muy triste y muy lamentable. Los niños, como no tienen maduro el receptor a nivel pulmonar, no desarrollan una enfermedad pulmonar como tal. Ellos, en algunos casos extraños, desarrollan un síndrome raro, inflamatorio multisistémico, que afortunadamente en México no se han descrito muchos casos, pero ellos no desarrollan una enfermedad respiratoria, ¿sí? Pero son transmisores del virus. Y obviamente, bueno, lo triste es que contagian a poblaciones vulnerables, como las acabamos de comentar. Ahora, hablando precisamente de familias y de apoyo, tú has tratado con muchos enfermos. ¿Qué puede hacer la familia para apoyar, para ayudar, para, para de alguna manera aportar de manera positiva a un enfermo de COVID? Bueno, sí, aquí hay una parte muy importante de la familia, porque los enfermos lo primero que sienten, obviamente, es como un repudio, ¿no? Entonces, el contacto es importante. Nosotros seguimos el lineamiento que tenían en China inicialmente y, por ejemplo, en los enfermos de hospital siempre manteníamos el celular para que tuvieran ese contacto continuo. El hecho de que la familia puede estar al pendiente del enfermo, yo creo que es lo más importante, y hay muchas formas en las que pueden apoyar, aunque no puedan estar presentes. Les digo, uno de los ejemplos es una mujer de entre 60 y 70 años, o sea, antes de ser intubada, lo que ella pidió es, por favor, déjame hablar con mis hijos. Y fue, obviamente, o sea, con una saturación bajísima y prácticamente sin aliento, pero se lo permitimos porque tenía su celular en un lado. Solamente es un caso de hospital, pero sí, lo que la gente más quiere es la comunicación con su familia. Correcto. Hablando de eso y de los efectos, menciona usted que en un niño el efecto es de una forma, en un adulto es de otra manera, en una persona con hipertensión o diabetes es de otra. ¿Nos puede hablar un poco de los efectos del COVID en el cuerpo humano? Sí, claro que sí, pastor. En el caso de los niños, como lo comentamos ahorita, ellos no desarrollan una enfermedad respiratoria como tal. La mayoría de ellos cursa totalmente sintomáticos, pero son portadores y transmisores del virus. Una persona, un adulto joven sin ningún tipo de comorbilidad, es decir, un adulto joven, me refiero yo, entre 35 y 45 años, pues no desarrolla es difícil que desarrolle una neumonía. Tenemos, creo que diferenciar la enfermedad de COVID a una neumonía por COVID. La enfermedad por COVID, bueno, puede desarrollar el paciente un cuadro gripal como todos lo conocemos, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, cierta congestión nasal, tos seca, y la mayoría de las veces ahí se queda. Pueden cursar con cierta pérdida del olfato, pérdida del gusto también, de manera transitoria. Esta se recupera de manera al 100%, de manera total, en el transcurso de 4 a 5 días. Y los adultos mayores
las personas que tienen factores de riesgo como diabetes, como hipertensión, obesidad o sobrepeso, ellos tienen altas posibilidades de desarrollar una enfermedad pulmonar, es decir, una neumonía por COVID, en donde sí estamos ya ese ya es un escenario en donde cierto porcentaje de los pacientes, el 50% requiere hospitalización, requiere oxígeno suplementario, requiere tratamiento hospitalario. Afortunadamente, bueno, si nos vamos al total de personas que se contagian de la enfermedad, pues solamente entre el 15 y el 20% van a requerir hospitalización y solamente el 5% va a requerir una cama de terapia intensiva. Es decir, que va a requerir intubación y manejo en una unidad de cuidados intensivos. Pero si nos vamos lo transportamos estos números a proporciones en donde tengamos un número de contagiados muy alto en 24 horas, pues esas proporciones difícilmente pudieran ser resueltas de manera adecuada y ese pequeño porcentaje que requiere hospitalización y terapia intensiva puede fácilmente saturar las camas disponibles en los hospitales. Ahora, también hemos escuchado que hay toda una serie de síntomas que nos gustaría que luego nos fueras explicando, pero entendemos que el peligro más grande está relacionado con los pulmones. ¿Nos puedes explicar? Porque causa tanto daño en los pulmones. Causa daño en los pulmones porque las células, hay ciertas células en los pulmones por donde puede entrar fácilmente y empieza a ver, obviamente, el virus empieza a destruir estas células y el mismo sistema de defensa que nosotros tenemos también llega y contribuye a una mayor inflamación. Realmente estamos viendo ahorita que si, dependiendo del porcentaje de daño que tiene, es el riesgo para llegar a necesitar intubación o incluso el riesgo pues, de llegar a fallecer. Sí, pero es por la misma situación de entrada del virus al cuerpo. Correcto. Ahora, se nos ha dicho, se escucha con frecuencia que debe uno estar pendiente de su oxigenación. ¿Nos dices algo al respecto? Claro que sí. Bueno, es importante que nosotros sepamos que el 80% de las personas van a cruzar con una enfermedad que puede mantenerse en casa, pero un 20% van a ser estas personas que son cuadros severos, en donde dentro de los criterios, uno de ellos se puede medir muy fácilmente en casa. Esto es con un oxímetro. Cuando la saturación empieza a disminuir por abajo de 93%, nosotros podemos identificarlos como pacientes severos y empezar a dar un tratamiento, no para el virus, un tratamiento para disminuir toda la inflamación que se ha generado, todas estas defensas exaltadas que está teniendo el paciente y podamos apagar un poquito el fuego. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a nosotros, la saturación que se puede medir en casa, para poder identificarlos temprano, dar este tipo de tratamiento y evitar las complicaciones y la muerte. Correcto, correcto. Doctor, supongamos que yo sospecho que estoy contagiado. ¿Qué hago? Bueno, como ya creo que los síntomas han sido ampliamente difundidos, los volvemos a comentar. Puede ser un cuadro gripal, como todos lo conocemos, con dolor de cabeza, con la nariz tapada, dolor de cuerpo, fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto. A estos dos síntomas se les ha dado mucha importancia porque, bueno, a diferencia, por ejemplo, del síndrome gripal ocasionado por influenza, ocasionado por algunos otros virus como el rinovirus, sincitial respiratorio, adenovirus, que son los que año con año ocasionan los síndromes gripales. Estos dos síntomas son muy particulares del COVID. Entonces, estos síntomas, cuando uno los presenta, cuando la persona los presenta, creo que lo primero que tiene que hacer es el aislamiento estricto, es decir, ya ni siquiera salir al supermercado, ya no salir al trabajo, avisar en el trabajo, y aislarse no solamente como familia en casa, sino incluso dentro de su casa, dentro de su hogar, aislarse en una recámara, utilizar el cubreboca incluso dentro de la mascarilla dentro de su casa y buscar que haga la prueba, ¿no? Es importante también mencionar que las pruebas que se realizan, la PCR es la que es más confiable.
Las otras pruebas, en el caso de las pruebas de anticuerpos que se realizan en sangre, esas pruebas tienen muchos falsos negativos, porque una persona puede tener el virus, estar desarrollando la enfermedad, pero esas pruebas no salen positivas sino hasta después de 7 a 10 días que se empiezan a generar anticuerpos específicos contra el virus. Esas son las pruebas rápidas que nos van a salir positivas en el 40% de los pacientes a la primera semana, en el 90% de los pacientes a la segunda semana. Entonces, lo que nosotros hacemos es más bien como ya de que nos queda un poquito de duda, ¿sería, no sería? Las utilizamos a partir de la tercera semana. Entonces, cuidado con las pruebas rápidas. En los primeros días les van a salir negativas a la gran mayoría de los pacientes. Las otras pruebas, que es la prueba de PCR, la del hisopo, tiene fallas también y puede ser fallas hasta del 40%. Es decir, podemos perder la oportunidad de diagnosticar a tiempo hasta 40% de los pacientes. Esa, la ventaja que tiene es que la puedo hacer incluso sin síntomas. Si a mí mañana me va a dar fiebre, ¿verdad? Y yo me hago una prueba ahora, hoy puede salir positiva. Entonces, esa la utilizo porque la puedo desde el inicio de los síntomas. Entonces, quiero enfatizar eso. Lo que se hace cuando una persona se contagia de COVID es tratar sus síntomas, aliviar sus síntomas, dándole tiempo al cuerpo pues, de recuperarse de este contagio. ¿Es correcto? Así es. Muy bien. Ahora, ya que no voy a tomar un montón de medicinas, y mi gabinete de medicamentos, ¿verdad?, se va a quedar como está. ¿Qué sí debo hacer si me encuentro contagiado o sospecho que estoy contagiado de COVID? Ok, eso es bien importante porque la gente ha tenido miedo y llega tarde a la revisión médica. Entonces, lo primero que tengo que hacer en cuanto yo identifico que tengo síntomas de una infección respiratoria, no sé qué sea, sencillamente empecé con tos, con dolor de garganta, me duele la cabeza, tengo fiebre, los síntomas que yo esté presentando, lo primero que tengo que hacer es buscar orientación médica. Eso es lo primero que tengo que hacer y temprano. Hay un estudio muy interesante en México que nos habla que un factor de riesgo para complicarse es acudir después del quinto día. Eso me llamó mucho la atención y eso me llamó la atención para poder compartir ese consejo. Vamos temprano a buscar una orientación médica. Muchas veces se va a poder ir a un hospital, en otras ocasiones va a haber una atención telefónica. Hay diferentes formas para recibir este tipo de orientación, pero temprano, orientación médica, vigilancia médica. Correcto. Ahora, sé que una de las pruebas o uno de los análisis que hacen es la tomografía del pecho. ¿Por qué es útil esto para alguien que sospecha que tiene COVID? Muy bien. Tiene dos utilidades, ¿sí? El hacer una tomografía nos permite, para empezar es muy rápido, ¿verdad? No causa ningún dolor, sí es una radiación, pero es muy rápido y podemos ver si hay daño en sus pulmones. Y hemos visto pacientes con PCRs, estas pruebas PCR negativas y ya con lesiones en pulmón, entonces tiene una sensibilidad alta. ¿Sí? Y la segunda cuestión por la cual nos apoya es que si tenemos una afectación de mayor del 50%, también es un criterio de severidad y ahí damos tratamiento también. Entonces tiene estas dos finalidades, tiene una buena sensibilidad, ¿sí? Para diagnosticar y para clasificar al paciente como severo o no. Ahora, doctor, en preparación, ¿nos puede hablar algo acerca de los efectos de la nutrición? ¿Hay algo que debemos cuidar? ¿Hay vitaminas o alimentos que debemos nosotros asegurarnos de tener? Sí, qué bueno que se toca el tema, Pastor. Creo que es importante, se está dando mucho debido a la gran información que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pues no toda esa información es validada, me refiero yo que es confiable. Sí. Entonces, yo mismo he visto pacientes particulares en donde se refieren que, bueno, que les recomendaron que el té de jengibre y que la cola de caballo, determinadas hierbas, tés, infusiones.
y la automedicación se está haciendo muy generalizada. Entonces, creo que es importante no automedicarse. En cuanto a cuidados generales, creo que es importante que el paciente con COVID se mantenga bien hidratado, se mantenga bien alimentado. A veces es difícil porque el paciente dice, pues es que no me da apetito y la comida no me sabe, entonces pues no aceptan mucho el alimento. Pero aún así es importante que el paciente se mantenga bien alimentado, bien hidratado y sobre todo no automedicarse. Respecto al aspecto de nutrición preventiva, la vitamina C creo que siempre es importante. Y bueno, debido al aislamiento que hemos llevado, en teoría, se supone que todos debemos de llevar desde hace 8 meses, pues la cantidad de sol que nosotros tomamos es relativamente poca. Entonces, la vitamina D, que juega un papel importante en todo esto del sistema inmunológico, necesita la luz del sol para metabolizarse. Entonces, se le ha dado cierta importancia a los suplementos con vitamina D y vitamina E. Entonces, es importante que, bueno, 1 o 2 veces por semana se consuma vitamina E y vitamina D, y también vitamina C es así a diario. Recordemos las frutas que tienen vitamina C. Ahorita ya empezamos con el tiempo de guayabas. Las guayabas tienen mucha vitamina C. Todas las frutas cítricas como toronja, naranja, mandarina, limón. El chile también tiene una buena cantidad de vitamina C. Entonces, consumir este tipo de alimentos nos pueden ayudar hasta cierto punto de manera preventiva. De ahí en fuera, yo creo que no hay ningún otro alimento que nos pudiera ser hasta cierto punto de manera profiláctica o preventiva para este tipo de enfermedades respiratorias, salvo las que acabamos de comentar. Y obviamente, bueno, mantenerse con una dieta balanceada y bien hidratados. Correcto. Ahora, doctor, entiendo que nosotros no debemos automedicarnos, pero ¿hay algún medicamento básico que debemos tener en casa? Yo creo que los que acabamos de comentar son los que nosotros debemos de tener en casa. En dado caso que se empiecen con síntomas, quizás tener, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno para calmar un poquito las molestias en lo que se tiene lista la prueba o en lo que se le da al paciente la cita para realizarse la prueba y se tiene el resultado de la prueba. Con paracetamol o con ibuprofeno tomado cada 6 horas, creo que puede ser suficiente, y creo que eso sí creo que la mayoría lo podemos tener en casa. De ahí en más se ha hablado de muchos medicamentos como el hipoclorito o el peróxido de cloro, en donde son sustancias en donde ya hemos visto en las salas de urgencias pacientes en donde no se curaron, mucho menos los previno de una enfermedad por coronavirus, y al contrario llegan complicados con una insuficiencia hepática, con daño hepático por este tipo de sustancias. El margen de seguridad que tienen este tipo de sustancias es muy pequeño. O sea, se requieren diluciones muy grandes para que no sea hasta cierto punto inocuo. Entonces, el margen de seguridad que tenemos en este tipo de sustancias es muy pequeño, de ahí que de un margen de seguridad a una dosis tóxica, el margen es pequeño. Entonces creo que es importante mencionarlo para evitar el consumo de ese tipo de sustancias. Muy bien, correcto. Ahora, doctor, yéndome a otro aspecto de los efectos del COVID, los efectos emocionales de esta enfermedad y qué correlación puede haber en el estado emocional de uno, o vamos a decir de un enfermo, respecto de los efectos del COVID. Sí, son tremendos, pastor. Es una de las secuelas, por así decirlo, de las enfermedades que van acompañando a este tipo de enfermedades. Si nos ponemos a pensar que hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que han llevado de manera adecuada su aislamiento desde que comenzó la pandemia en México hace ya 8 o 9 meses, pues llevan 8 o 9 meses aislados. Entonces, finalmente nosotros somos un ente social, necesitamos la interacción con otras personas, con otros seres humanos, y bueno, el aislamiento está ya creando estragos, sobre todo en los adultos mayores. En los jóvenes no tanto, porque bueno, ellos se dan sus habilidades hacen uso de las redes sociales y de la tecnología para mantener el contacto con sus amigos, con sus amistades, con sus compañeros. Y el adulto mayor, bueno, pues no es tan hábil en el manejo de redes sociales y de medios de comunicación. Entonces ellos han seguido un aislamiento hasta cierto punto en gran parte bien llevado, y entonces estamos viendo ya en ellos que cursan con crisis de ansiedad, empiezan con depresión,
y esto es una situación que requiere atención, obviamente atención médica, profesional. Entonces, sería importante que, bueno, cuando nosotros detectemos en nuestra familia a alguno de nuestros abuelitos, alguno de los adultos mayores, tíos, abuelos, etcétera, pues nosotros detectemos que están empezando con problemas de depresión o que están empezando con problemas, trastornos de ansiedad, bueno, buscarles o acercarles alguna ayuda a través de la tecnología también. Están ya los psicólogos dando ya terapia psicológica a través de los medios como lo que el día de hoy estamos utilizando para tratar de ayudar a los adultos mayores. Creo que en todas las comunidades tenemos un equipo multidisciplinario, no solamente de médicos, sino también muchos licenciados en psicología que nos pueden ayudar con este tema a través de la tecnología y de las redes sociales para tratar de detectar a tiempo y tratar, y de ser necesario, llevarlos a un tratamiento farmacológico para evitar complicaciones. Betsabe, nos damos cuenta que hay muchas personas que tienen miedo de ir al hospital cuando sospechan que tienen COVID. ¿Qué les recomiendas? Sí, es bien importante que no tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque les digo, la mayoría no se van a quedar hospitalizados. El miedo, y lo he escuchado, lo he escuchado mucho, es que van a entrar y es que no van a, ya no van a poder estar en comunicación y es que ya no van a salir, ese tipo de miedos. ¿Sí? Entonces, primero el 80% se va a ir a su casa. El 20% que se tenga que quedar, lo que queremos hacer es que lleguen temprano, empezar el tratamiento lo antes posible. Nosotros en el Hospital Central tenemos una muy buena experiencia cuando el paciente se tiene que intubar, y yo sé que esto es muy duro de escuchar, pero es la realidad. Cuando el paciente se tiene que intubar, si se intuba temprano, con todo esto programado, nos está yendo muy bien. Hemos sacado pacientes, sacamos un médico de 72 años, fue un evento totalmente cuidado, a detalle, porque lo hicimos temprano, ¿verdad? Entonces, queremos que sean del 80% que se vayan a su casa, pero si son del 20% que se tienen que quedar, queremos hacerlo temprano, tratarlos temprano, evitar la intubación, y si se tienen que intubar, intubar de la mejor manera para que tengamos probabilidad de salir adelante e irnos a casa. Ahora, obviamente lo que a todos se nos ha instado, lo que se nos ha pedido, es que evitemos situaciones que faciliten el contagio, que mantengamos la sana distancia, que usemos el cubrebocas, que nos lavemos las manos con frecuencia y detalles así. Yo quiero preguntarte al respecto porque tengo entendido que la mayoría de las personas contagiadas de COVID no tienen síntomas, pero sí son contagiosos. ¿Nos puedes hablar de eso, por favor? Sí, hay algo muy especial en cuanto a la enfermedad, y es que 1 o 2 días antes de presentar los síntomas, la persona ya puede estar dispersando el virus. Y esta es la parte que yo, la verdad, me genera demasiado enojo, ¿no? De decir, bueno, yo entiendo que la persona que empezó con la sintomatología se va a aislar, pero 2 días antes de empezar con ella ya puede estar infectando. Por esa es la razón por la cual no debemos de confiar en el me siento bien, ¿sí? Me siento bien, entonces no voy a seguir las medidas de distanciamiento, de cubrebocas y demás. 2 días antes ya pueden estar dispersando el virus. Y sí, hay pacientes que también van a tener muy pocos síntomas o prácticamente no los van a tener, y pueden también estar dispersando. Entonces, estas medidas de distancia y de uso de cubrebocas no pueden faltar por estas dos cuestiones que les acabo de comentar. Muy bien, doctor, ¿algún otro consejo, alguna otra recomendación que nos quiera dar? Este video se está pasando con toda la comunidad de Vida Abundante y también a nivel de la ciudad de Parral, Chihuahua. Sí, bueno, pues hacer hincapié, pastor, en la obediencia y en la prudencia que debemos de tener. Creo que los cristianos no estamos llamados a tener miedo, sino que debemos de ser muy prudentes y muy conscientes de lo que nos enfrentamos, enfrentarlo con valor. Yo en lo personal he visto que el miedo es un factor de riesgo para complicaciones en esta enfermedad, entonces yo creo que
como médico y como cristiano, creo que no debemos de tener miedo, debemos enfrentarlo con valor, pero sí tenemos que ser prudentes en cuanto a la obediencia de las medidas de las autoridades que Dios las puso ahí. Tenemos que ser obedientes a las autoridades respecto a seguir los lineamientos que nos marcan. Si nos dicen que nos quedemos en casa, si nos dicen que salgamos lo mínimo indispensable, si nos dicen que usemos la mascarilla o el cubreboca, hay que hacerlo, porque por algo están ahí esas medidas, nos ayudan a prevenir la diseminación del virus. Hay que tener mucho cuidado en lugares cerrados, es decir, los viajes, por ejemplo, en autobús, son un factor muy importante de riesgo para adquirir el virus. La permanencia también en aulas o en lugares cerrados es también un factor de riesgo importante. Creo que es importante también mantener los espacios que están cerrados, mantenerlos ventilados, para que, bueno, el aire, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos platicando, expulsamos los virus y estos virus permanecen cierto tiempo suspendidos en el aire a través de las gotas microscópicas de saliva. Entonces es importante mantener los lugares ventilados para que el viento esparza los virus y disminuir la cantidad de virus que se concentran en ese espacio cerrado. Entonces, esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Se nos está saliendo de las manos como sociedad, como sistema de salud. Y pues el día de mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestra familia, y es angustiante no encontrar una cama de hospital, no encontrar oxígeno para poder ayudar a nuestras familias. Entonces, hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha prudencia y ser obedientes. Esperando, porque estamos orando, que Dios nos vaya dando la victoria sobre esta pandemia, pero esperando que disminuya y que nos vuelvan a semáforo naranja y luego amarillo. ¿Qué recomendaciones nos das cuando ya el Estado esté en una situación menos urgente que en este momento? Yo creo que la recomendación más fuerte y lo que actualmente sigue colocándose como la primera medida es el uso del cubrebocas. Hay demasiada actividad que se puede reiniciar con el uso del cubrebocas. Muchas reuniones, mucha actividad económica. O sea, es muy fácil que reinicie mientras podemos traer el cubrebocas. Y yo le pongo un ejemplo en una de las pláticas que me tocó estar. Abren los restaurantes y se juntan 3 familias. Error. O sea, abro el restaurante y me voy con mi familia al restaurante porque ya son mis contactos, ya convivo con ellos, sí, con mis hijos, tal vez haya alguien cercano con el que también, que vive ahí, que también es parte de los que son mis contactos y mi convivencia. Entonces me voy con ellos al restaurante a disfrutar, y se reactiva la economía de esta manera. Pero si me voy con otras 3 familias, esto nunca va a parar o bien se va a prolongar. Y lo que desgraciadamente sucede es que ningún hospital, ni público ni privado, está preparado para esta cantidad de pacientes que son pacientes críticos. Nadie, y lo estamos viendo. Muchas personas nos han externado, ¿verdad?, su preocupación por sus niños. ¿Qué efecto tiene el COVID sobre los niños y qué tan contagioso puede un niño ser? Bueno, eso es bien importante porque la mayoría de los niños les va bien. Los casos de mortalidad en el estado están contados. Estamos muy contentos por eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero entender que los niños con infecciones muy leves es muy fácil que los dejen con otros niños o al cuidado de los tíos, de los abuelos, etcétera. Y ellos, aunque el riesgo es menor, ¿verdad? Pueden llevar la enfermedad a todas esas casas. Entonces, cuidado. Obviamente la indicación también es a los niños que tengan datos de infección respiratoria, pues atenderlos temprano, pero también se tienen que aislar. Incluso si es una infección respiratoria por otro virus, obviamente si estuvo con los tíos, si estuvo con los abuelos y ellos empiezan con síntomas respiratorios, va a generar muchísima ansiedad, aunque no sea COVID, ¿verdad? Entonces, evitar la diseminación de este tipo de infecciones respiratorias, sea lo que sea, y más si es COVID. Doctor, un detalle que me acabo de acordar. En el estado de Chihuahua se acaban de dar lineamientos muy específicos del número de personas que puede haber en un automóvil. Eso incluyendo a los hijos de uno.
Y yo veo que hay muchos papás que a la hora de salir no se detienen de cargar a sus 2, 3 hijos en el vehículo y ahí van 3, 4 a 5 personas en un vehículo. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de eso? Porque me doy cuenta que muchos papás creen que ahí no hay ningún problema. Sí, sobre todo cuando creemos que nuestros hijos están sanos, pero tenemos que recordar que ellos son portadores asintomáticos del virus. Entonces, efectivamente, el concentrarnos en un espacio cerrado como un vehículo, como un automóvil, en donde vamos muchas veces, si es en la mañana temprano, vamos con los vidrios cerrados o ya tarde en la noche vamos con los cristales arriba, pues se va concentrando ahí la cantidad de virus y eso se llama carga viral. Y cuando esto llega a un determinado límite, pues eso ya nos puede propender a una persona que ya estaba enferma a que se complique. Entonces, por eso es importante, por eso le digo, las medidas de seguridad se van creando y se van diseñando en base a la evidencia que se tiene, buscando disminuir la velocidad de contagios, disminuir la propagación del virus y también disminuir la posibilidad de las complicaciones en las personas que ya tienen la enfermedad. Doctor, otra pregunta acerca de actividad física. Nos hemos dado cuenta que personas en la búsqueda de tener una actividad física, pero sin contagiarse, manteniendo una sana distancia, han tomado deportes como ciclismo y otros donde básicamente andan solos. ¿Hay beneficios en esto? Sí, sí lo hay. De hecho, por ahí hay algunos artículos ya que se han reportado europeos en donde se documentó que el ejercicio, las personas que realizaban una actividad física cotidiana como ciclismo, como el jogging, es decir, correr, básquetbol, fútbol, bueno, ahorita que no se pueden hacer en equipo, pero que ya llevaban cierta regularidad en su actividad física, sirvió como factor protector. Entonces, creo yo que salvo los deportes que se realizan en equipo, como fútbol, básquetbol, voleibol, etcétera, que todos los conocemos, salvo esas actividades, por ejemplo, el ciclismo, por ejemplo, el jogging, el correr solos dentro del fraccionamiento, por ejemplo, creo que puede ser una actividad hasta cierto punto segura. Evitar los gimnasios. Los gimnasios finalmente son un espacio cerrado en donde la actividad, sí, ahí se puede concentrar de manera importante el virus y son una fuente importante de contagio y de transmisión del virus. Pero de ahí más las actividades al aire libre que se realizan de manera solitaria, creo que no hay ninguna razón, ningún argumento para prohibirlas. Pero bueno, eventualmente esas personas al terminar su actividad pues se reúnen o se juntan con otros corredores que andan por ahí para hidratarse, para echar la platicada. Igualmente los ciclistas, muchos salen en grupo o al final de la actividad se reúnen también para echar la platicada o para hidratarse. Entonces creo que en esos momentos es cuando se tiene que utilizar la mascarilla o el cubreboca y obviamente guardar una sana distancia. De ahí en fuera, si va él solo corriendo o si va una persona sola en su bicicleta, creo que no hay ningún problema. Pero también una pregunta que me han hecho mucho es que las personas que tienen COVID, es decir, que no tienen una neumonía por COVID, pero que tienen COVID, es decir, que tienen el cuadro gripal, que tienen ausencia del gusto o anosmia, me dicen, doctor, yo estoy aquí encerrado en mi casa, pero pues estoy aburrido, ¿puedo hacer ejercicio? La recomendación es que no. Cuando nosotros realizamos un ejercicio intenso, nuestras defensas bajan. Y esa baja de defensas puede ponernos en riesgo de que la enfermedad de COVID se transforme en una neumonía por COVID. Entonces es importante que si nosotros tenemos la enfermedad, bueno, no hacer ejercicio intenso en casa, reposar, comer bien, alimentarnos bien y dejar que la enfermedad tenga su tiempo y que pase. Y una vez que la enfermedad pase, bueno, sí es importante en la medida de lo posible comenzar a hacer ejercicio para volver otra vez a agarrar condición física. La neumonía por COVID deja secuelas importantes en la mecánica respiratoria. Los pacientes se sienten cansados, fatigados después de cursar con una neumonía por COVID, se cansan incluso de comer, se fatigan al bañarse, se fatigan al subir de la planta baja al primer piso de su casa. Entonces, esto es importante porque los pacientes a veces se desesperan y creen que esto va a ser permanente. Se ha demostrado que, bueno, que por tomografía, que los hallazgos o las afecciones pulmonares que nosotros vemos en las tomografías se resuelven al 100%, pero requiere paciencia y requiere tiempo. Entonces, en este tipo de pacientes recomendamos hacer ejercicios respiratorios, como hacer burbujas en una botella de agua con un popote, o inflar globos para que los pulmones empiecen nuevamente a expandir, que el diafragma comience otra vez a agarrar
fuerza para el que es el principal músculo respiratorio. Y bueno, esto va pasando, pero pues sí requiere algo de paciencia, ¿no? Correcto. Bueno, es muy buena noticia saber que las secuelas generalmente se eliminan y que el cuerpo puede volver a funcionar normal, pero toma tiempo. Puede tomar semanas o inclusive meses, doctor. Sí, semanas, pastor. Se ha estimado entre 6 y 7 semanas es que tarda en recuperarse un paciente que tuvo una neumonía por COVID, hay que aclararlo. La escritura dice en Proverbios que el avisado ve el peligro y se esconde. O sea, de que toma medidas para evitar peligros obvios. Aquí tenemos un peligro obvio, que es el contagio. Y no es complicado lo que tenemos que hacer para evitar contagios. Usamos el cubrebocas, nos lavamos las manos con frecuencia, mantenemos la sana distancia, no hacemos reuniones de un montón de gente y menos en un lugar cerrado, ¿verdad? Evitamos las multitudes, evitamos los aglomeramientos de personas, no llenamos el automóvil con 4, 5, 6 personas. Todas estas son medidas muy accesibles a todos nosotros y nos evitan el que nosotros nos expongamos a ser contagiados o nosotros a contagiar a otras personas. Muy bien, pues doctor, nos ayuda mucho la información que nos da, porque como usted sabe, hay mucha información y muchas opiniones y palabrerías que siembran confusión y ansiedad. Quiero que sepas que la iglesia está orando por todos los doctores y confiamos que el Señor nos va a sacar adelante y que el pueblo cristiano le va a hacer caso a la orientación que nos das. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Y no, pues si algo más, si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto nos conectamos en una segunda sesión. Muchísimas gracias, doctor. Que Dios le bendiga a usted y a los suyos, que lo guarden en su trabajo que es tan delicado y tan necesario. Nos vemos en una próxima ocasión y preferiblemente bajo mejores circunstancias. Que Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Pastor.